Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que nos demuestra cómo una simple imagen puede desatar un verdadero vendaval de emociones, especulaciones y, por qué no decirlo, un buen escándalo. Hablamos de la foto de Burak Yılmaz y el revuelo que causó. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este suceso que mantuvo a muchos pegados a las pantallas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. La historia de Burak y Neslihan, dos figuras que ya de por sí despiertan un gran interés en el mundo del entretenimiento, dio un giro inesperado con la viralización de una fotografía. De repente esta imagen se convirtió en el centro de atención, no por su contenido artístico o por un evento público, sino por las profundas implicaciones que la gente le atribuyó. ¿Qué hay en esa foto que la hizo tan polémica? ¿Quiénes son Burak y Neslihan y por qué su imagen conjunta generó tantas conjeturas? Pues bien, Burak Özçivit es un actor turco de renombre internacional, conocido por sus papeles en series de gran éxito que han traspasado fronteras, y Neslihan Atagül es otra actriz turca muy querida y talentosa, que también ha conquistado al público con su carisma y sus interpretaciones. Juntos, o mejor dicho, sus imágenes juntos, a menudo han sido objeto de atención mediática, pero esta vez, el contexto y las circunstancias de la foto fueron diferentes, o al menos, eso es lo que muchos percibieron. La foto en cuestión, cuya aparición repentina en redes sociales y medios digitales causó un auténtico terremoto mediático, presentaba a Burak y Neslihan en una situación que, para muchos, era inesperada o quizás, malinterpretada. Sin entrar en detalles escabrosos, la imagen parecía sugerir una cercanía, un ambiente o una interacción que desató una avalancha de comentarios. Las redes sociales, ese vasto océano de opiniones donde todo se amplifica, explotaron. Los fans, los detractores, los curiosos, todos se sintieron con el derecho de opinar, analizar y juzgar. Las teorías sobre su relación, sobre posibles conflictos, sobre secretos ocultos, comenzaron a surgir como hongos después de la lluvia. Y es que cuando se trata de figuras públicas, especialmente del mundo del espectáculo, la línea entre lo privado y lo público se vuelve muy delgada, y una simple fotografía puede ser suficiente para construir o destruir narrativas enteras. Lo fascinante de este escándalo es precisamente cómo una imagen, a veces descontextualizada o intencionadamente interpretada de cierta manera, puede tener un impacto tan grande en la percepción pública. ¿Fue intencional la difusión de la foto? ¿Se filtró de forma accidental? ¿O simplemente fue la suma de las expectativas y las suposiciones del público? Estas son preguntas que a menudo quedan sin respuesta clara, y es esa ambigüedad la que alimenta la especulación. En este caso particular, la foto de Burak y Neslihan se convirtió en el epicentro de un debate que abarcó desde su vida personal hasta sus carreras profesionales. Se habló de posibles rupturas, de nuevas relaciones, de tensiones laborales, y un sinfín de hipótesis que, a pesar de no tener fundamento sólido, ganaron terreno rápidamente. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo. Las estrellas son observadas constantemente y cualquier desliz, cualquier imagen que se salga de lo establecido, puede ser magnificada. Burak y Neslihan, al ser figuras tan populares, estaban expuestas a un escrutinio aún mayor. La foto, al ser vista por millones de seguidores y admiradores, provocó reacciones diversas. Algunos la tomaron como una confirmación de rumores preexistentes, otros como una sorpresa desagradable, y otros simplemente como un motivo para generar contenido y debate en línea. Este fenómeno nos lleva a reflexionar sobre el poder de las redes sociales y cómo influyen en nuestra percepción de la realidad, especialmente cuando se trata de la vida de las celebridades. Lo que comenzó como una simple fotografía se transformó en un fenómeno mediático, alimentado por la curiosidad del público y la rapidez con la que la información viaja en la era digital. Las entrevistas, los comunicados oficiales, las desmentidas, a menudo llegan tarde o son eclipsados por el torbellino de especulaciones inicial. Y en este caso, la foto de Burak y Neslihan no fue la excepción. Se generaron múltiples versiones sobre el origen de la imagen, sobre quién estaba presente, sobre qué significaba ese encuentro, y cada versión era más sensacionalista que la anterior. Analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de este revuelo. Por un lado, Burak y Neslihan son dos actores que han participado juntos en proyectos muy exitosos, lo que genera una conexión natural en la mente de los fans. Cuando aparecen juntos fuera de un contexto profesional,
la gente tiende a buscar un significado más profundo. Además, la vida personal de las celebridades siempre ha sido un tema de gran interés, y cualquier indicio de drama o novedad es rápidamente adoptado por el público. La foto al parecer contenía ese elemento de algo más, ese matiz que invitaba a la interpretación. Otra arista interesante es la de los chip, o las parejas virtuales creadas por los fans. En muchos casos, los seguidores de un actor o actriz desarrollan un apego especial hacia él o ella, y si además ha trabajado con otro actor o actriz con quien han tenido química en pantalla, es común que deseen que esa relación trascienda la ficción. Si la foto sugería una cercanía entre Burak y Neslihan, para algunos fans esto podría haber sido visto como la confirmación de sus deseos, mientras que para otros, podría haber sido percibido como una falta de respeto hacia sus respectivas parejas o vidas personales si es que las tenían. Es este tipo de polarización de opiniones lo que hace que un escándalo así sea tan viral. Y no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación y las plataformas digitales. Las noticias sobre esta foto se propagaron como pólvora. Los titulares se volvieron cada vez más llamativos, intentando captar la atención de la mayor cantidad de lectores posible. Las redes sociales se llenaron de memes, comentarios y debates apasionados. Se crearon hilos de discusión, se hicieron encuestas y la foto se convirtió en un tema recurrente en conversaciones, tanto en el ámbito digital como en el real. Es un claro ejemplo de cómo la cultura de la celebridad y el apetito del público por el chisme y el drama pueden generar un ciclo de atención sin fin. Es importante subrayar que a menudo, detrás de estos escándalos hay personas reales con sus propias vidas y emociones. Si bien es fascinante analizar el fenómeno desde una perspectiva de entretenimiento y estudio social, también debemos recordar la humanidad de quienes están en el centro de la tormenta mediática. Las especulaciones, por inocentes que parezcan, pueden tener un impacto real en la vida de las personas involucradas. En este caso específico, la foto de Burak y Neslihan nos deja varias lecciones. En primer lugar, nos muestra el poder de una imagen y cómo puede ser interpretada de innumerables maneras. En segundo lugar, confirma la insaciable curiosidad del público por la vida de las celebridades y cómo las redes sociales actúan como catalizadores de esta información. Y en tercer lugar, nos invita a ser críticos con la información que consumimos y a cuestionar las narrativas que se construyen en torno a figuras públicas, basándonos en fragmentos de información, a menudo sin contexto. Para concluir, la historia de la foto de Burak y Neslihan es un recordatorio vívido de cómo el mundo digital ha transformado la forma en que interactuamos con la información y cómo las vidas de las celebridades se han vuelto, para muchos, una forma de entretenimiento colectivo. La imagen en sí, sea cual sea su origen o su significado real, se convirtió en un detonante de conversaciones, de juicios y de un sinfín de teorías que mantuvieron a muchos expectantes. Así que ahí lo tienen, el análisis del escándalo que desató la foto de Burak y Neslihan. Hemos explorado cómo una sola imagen puede tener un impacto tan desproporcionado y el papel que juegan las redes sociales y el público en general en la amplificación de estos eventos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la foto fue un simple malentendido, o había algo más detrás? Déjenos sus comentarios, sus opiniones y sus propias teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.